Buenas noches, compañera. Buenas noches, licenciado. Muy buena noche, Lick. Buenas noches, joven.
Buenas noches, jóvenes, un saludarlos. Buenas noches, licenciado. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Vais. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Daniel. Bueno, vamos a dar Gusto saludarle, maestro. Gracias, Ricardo. Vamos a dar inicio a la clase. Nos habíamos quedado con las obligaciones de los trabajadores. Hoy nos toca conocer las prohibiciones. Vamos a comenzar que usted tenga su código de trabajo y vamos. Alejandra, ¿estás por ahí, Alejandra? Sí, licenciado. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí está. Solo quiero Aquí estoy. comentarles que Alejandra es una persona que nos ayuda mucho. Ustedes saben que es la que nos ayuda con la asistencia y otras cosas ahí que me apoya muchísimo. Y únicamente quisiera felicitarla públicamente porque hoy es su cumpleaños. Así de que feliz cumpleaños, Alejandra, y gracias por el apoyo. Muchas gracias, Lick. Ahí está Melissa y Sara deseándote feliz cumpleaños. Gracias, chicas. Mira, a ver si que... Ese cumpleaños, sí, no, hombre, felicitémosle a todos. Este es tu cumpleaños más grande. Feliz cumple. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Bendiciones. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias a todos. Mira, Alejandra, nunca te lo había celebrado tanto, fíjate. No. Hay que comprar pastel. Hace falta pastel. Sí, El pastelito será las presenciales, pero no sé cuándo iba a ser mucha. ¿Qué sabes? Aprovechar la oferta de Domino's. Fue la invitación de Ramiro. Feliz cumpleaños, compañera Alejandra. Muchas bendiciones a tu vida. Muchas gracias por sus deseos. Imagínate aquel hasta whisky que llevar. No. Basta con el pastel. Solo es para saborear y disfrutar, porque de eso se trata el whisky, venir a hablar, disfrutar y celebrar, ¿verdad, maestro? Sí, no, está bien. Lick, de regalo, suspenda la clase. Sí. Nada que suspenda eso, sí. Todo lo contrario, fíjate. Vamos a acelerar. No, lo Y aquí hasta las 10. Mira, pues el trabajo. No, yo le agradezco a Alejandra. De hecho, quiero decir que. Y yo quiero que me tengan paciencia. De veras, miren, yo les prometo aquí. Yo hago cualquier cosa por ustedes. Yo sé que la nota es importante. Pero aprendamos juntos. Miren, esas sentencias. Yo sé que usted dice a la tan cansado. Pero por favor, apóyeme eso. Yo le garantizo. Y usted, pues, por supuesto, tenemos que hacer examen, pero no se le olvide que ahí son 20 puntos. Si la mayoría de ustedes prácticamente, algunos hasta van a asegurar ya de una vez. Disculpe, maestro Avidán, solo para hacer una referencia, estas sentencias, si la juntamos, es como que si fuera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, entonces esos son lo más fácil porque no pasan de 35 páginas cada sentencia, doctor. Sí, pero fíjate que en esta yo le mandé a ustedes la sentencia. Yo solo quiero que ustedes me comiencen a analizar, a partir de los considerandos, y no me tienen que transcribir toda la sentencia, por favor. ¿Qué es lo que me preguntaron? ¿Que en cuántas hojas puede ser? No, yo quiero dejarlo a su libertad. Si usted quiere, me hace una hoja, me hace 2 hojas. Lo que yo necesito es que si Manuel Domingo la va a leer, él va, ahí mismo va a decir, bueno, estas cosas son importantes, ¿va? Son importantes, entonces eso va a ayudar muchísimo. Me gustó mucho la actitud de un estudiante que hizo una como carátula por iniciativa propia. La vamos a compartir para que ustedes así, bien bonita la parte esa que él hizo. Y
No, la idea es que aprendamos juntos. Yo quiero que usted, ya le dije, no quiero que sea un estudiante regular, sino extraordinario. Esa es mi meta y lo tenemos que hacer hoy, incluyendo la celebración del cumpleaños de Alejandro. Bueno, artículo 64. ¿Qué se le prohíbe al patrono? Primero, quiero que en el artículo 64, que usted tiene su código ahí, agrégueme ver artículo 272, inciso B. Ahí están exactamente las sanciones que le pueden imponer a los trabajadores si infringen una norma prohibitiva. Y el 64 dice prohibición de los trabajadores. ¿Qué se les prohíbe? Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de su jefe inmediato. No podemos salirnos nosotros del trabajo, sino que tenemos nuestra obligación y un horario que cumplir. Dije 272, también nos ayuda ahí para 272, inciso B, 272, inciso B del Código de Trabajo. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas. Ahí estamos. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o cualquier otra condición anormal análoga. Por lo que decía, imagínate Ricardo ahí, el profesor no puede un trago porque no se puede, porque es horas de trabajo. Usar los útiles o herramientas suministradas por el patrono con el objeto distinto a aquel en que estén normalmente destinados. Portar armas de cualquier clase durante horas de labor o dentro del establecimiento. Claro, pues si usted es agente de seguridad o en su trabajo necesita instrumentos cortantes o punzocortantes, pues no hay ninguna parte, son parte de sus instrumentos de trabajo. La ejecución de hechos, ¿sí? Dice ejecución de hechos o actos manifiestos de sabotaje. El hecho que uno provoque sabotaje a una empresa es una prohibición y puede ser un motivo de destitución. Pero vean qué interesante esto. La infracción de estas prohibiciones deben sancionarse para los efectos del presente código de una forma prevista en el artículo 77, inciso H, o en el caso del 168, segundo párrafo, y 161C. Las vamos a leer porque ahí se refiere exactamente a la embriaguez en los tres casos. Oye, está hablando del trabajador en mar y vías navegables, está hablando del trabajador del transporte y precisamente el despido directo, ¿sí? Por parte del patrono en el artículo 77, inciso H. ¿Alguien tiene el 77H? Yo, licenciado. Dime. Artículo 77, inciso H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Imagínate, Silvia. En caso de embriaguez no se necesita amonestación. Veamos qué dice el 168, segundo párrafo, y 181D. Dime, Tatiana. Tengo el artículo 181, licenciado. Démoslo, inciso D. Dice, la violación del artículo 64, inciso C. Solo léeme la primera parte del artículo para que veamos, creo que estamos, de qué transporte estamos, de qué trabajo estamos hablando. Ok. Trabajadores de las mar y vías navegables, eso. Dice, artículo 81. Son causas justas de facultad del patrono para dar por terminados los contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 77, las siguientes. Inciso D, la violación del artículo 64. Ahí ya nos redirecciona nuevamente. Exacto, estamos hablando siempre de la embriaguez. Veamos ahora el 168, segundo párrafo, Ricardo. Ahorita. Licenciado, perdone, solo quería excusarme con su persona. En estos momentos voy a tener una
conversación con el fiscal, uno de los fiscales de la Fiscalía de Extorsiones, ya que llevo un caso. Dale, y dale. lamentablemente. Dale, gracias. Ricardo, que todo salga bien, ¿oíste? Gracias. Bueno, decime, Alejandro. 164, ¿verdad, licenciado? Sí. Yo para leerle el 168, segundo párrafo, licenciado. Dale, pues. Dale, Alejandra. Son también causas justas para que el patrono de por determinados... Perdón. Son también causas justas para que el patrono dé por terminados los contratos de sus trabajadores. La infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Fíjese que en el trabajo de las vías del mar, en el mar y vías navegables y el mar, y en trabajo de transporte, pues definitivamente la embriaguez es determinante para que den por terminado un contrato de trabajo. Ahora veamos del patrono, el artículo 61. Estas son obligaciones. Posteriormente vamos a ver las prohibiciones. Dentro de las obligaciones que tiene que cumplir con el artículo 61 va a ser enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener los siguientes datos. ¿Qué es lo que debe contener? Egresos totales que haya tenido en concepto de salario, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornada ordinaria y extraordinaria. Nombres y apellidos de los trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente le haya correspondido durante cada año. Vean estos requisitos. Esta norma no aplica para el trabajo de casa particular, servicio doméstico o trabajo doméstico. Pero vean los requisitos, cómo la inspección, cómo la dirección, el Ministerio de Trabajo y sus dependencias van a estar debidamente informadas de lo que pasa en una empresa, porque esa es una obligación. Acuérdense que si él no cumple, le pondrían una sanción de las contenidas exactamente en uno de los artículos, perdón, en el artículo 272 del Código de Trabajo, que es precisamente donde están las sanciones pecuniarias o económicas, si usted quiere, que impone la Delegación Departamental de la Inspección General de Trabajo. B, o sea, estamos hablando de las obligaciones. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos. Y ya sabemos que para eso hay límites de contratación de extranjeros, aún en presupuesto y en número. O bien los que hayan servido bien con anterioridad. Usted trabajó en una empresa, por ejemplo, Tatiana trabajó en la empresa y Avidán Ortiz no. Si hay una vacante, pues dice que va a preferir a Tatiana precisamente porque ella sirvió con anterioridad en la empresa, su derecho de antigüedad. Guardar a los trabajadores la debida consideración, imagínense, consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. Proporcionar local seguro para la guarda de instrumentos y útiles de trabajo. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo que practiquen en la empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y las demás normas laborales. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o sus representantes deberán atender debidamente a las autoridades de trabajo, hacerse presentar personalmente o por medio de un representante patronal, colaborar con ocasión de la visita y otras actuaciones de la inspección, pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección y facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de la inspección. G. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se haya imposibilitado para trabajar por culpa del patrono. Por ejemplo, la falta de materia prima que sea imputable al patrono,
pues allá en que nosotros no trabajemos nos tiene que pagar el salario. Es una obligación de parte del patrón. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, sin reducción de salario. Usted va y si hay cola no se aflija porque cumplir con el H es una responsabilidad del patrono, precisamente otorgarle ese permiso para que usted elija las próximas autoridades. Y deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le correspondan para pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida. En este caso, el sindicato o cooperativa deberá comprobar su personalidad jurídica por una sola vez y realizar tal cobro en talonarios autorizados por la Dirección General de Trabajo, demostrando al propio tiempo que las cuotas cuyo descuento pida sean autorizadas en los estatutos y en el caso de las extraordinarias la Asamblea General. Lo vamos a analizar. Es obligación del patrono descontar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los trabajadores que estén afiliados a un sindicato. Lo va a hacer a través precisamente de unos talonarios autorizados por la Dirección General de Trabajo. Y que, si son las cuotas ordinarias, van a estar establecidas en los estatutos del sindicato. Y si son cuotas extraordinarias, la base va a ser la Asamblea General. Ese está definido en este inciso. Vamos a ver, como que alguien quería ingresar a ustedes, vamos a ver si es cierto. Sí. Bueno, procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. Es una obligación, esto casi no se cumple, ¿verdad? Porque pues ya algo, cuando uno lee un poco de la historia o se pone en la educación, pues es necesario. Por eso tan importante ustedes, un eslogan que se quedó en el S2, cuando usted esté en el S2 ya presencial, por favor me lo lee. El tercer nivel, ¿qué le dijera yo? Hasta arriba, en el tercer nivel, va a encontrar una frase que precisamente se compartió ahí, compartimos la foto de una profesora que fue vilmente asesinada y exactamente queremos una educación que nos enseñe a pensar y no una educación que nos enseñe a obedecer. Mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible con sus funciones. Cada vez siento tu mirada. Alexandra. Hay concierto. Está contenta. Hay talento, solo falta apoyarla. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Lo bueno es que Alexandra está cantando. ¿Para qué la detuvimos, va? Después hubiéramos votado por ella. ¿Qué pasó en la zona 10, Andrea? Bueno, sigamos, mejor sigamos. Vean, es obligación del patrono tener sillas para el descanso. Muy bien, ahí estamos con la academia. Qué barbaridad, Tatiana. Bueno, vean, estos tres que vienen, estos tres incisos son para el trabajador del campo, nuestro trabajador agrícola, nuestro trabajador del agro. Dice, obligación del patrono de proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan leña indispensable para el consumo doméstico. El siguiente, permitir, es responsabilidad del finquero, del patrono, del dueño de la finca, permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la finca expresa donde trabajan. Eso es lo primero, que tengan derecho a ellos tener ahí su vivienda en la empresa donde trabajan, en la finca donde trabajan. Y aparte que pueden tomar el agua de todas las presas, estanques o fuentes u ojos de agua.
Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas de tierra que les concedan. Si se dan cuenta, son todos derechos: vivienda, leña, agua, frutos, productos, precisamente. Y el leña, que sí creo que no se nos quede olvide hoy. Este sí es importante. Obligaciones del patrono: conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los casos siguientes. Cuando ocurriera el fallecimiento de esposo o esposa o de la persona que estuviera unida de hecho. Acuérdense que la unión de hecho tiene que ser declarada. No está hablando con la conviviente, no está hablando con la que vive maridablemente con la persona, sino unión de hecho que debe estar declarada. Los padres o hijos. En ese caso tenemos derecho a 3 días de licencia con goce de salario. Eso lo dice el código, no es antojo de nadie. Cuando contrajere matrimonio, 5 días. Cuando Ramiro Adolfo Cordero se case, pues tendrá derecho a 5 días. Por nacimiento de hijo, 2 días. Van a haber otras licencias o otros permisos de conformidad con la ley o de acuerdo a los pactos o por conveniencia del patrono, deben ser, él decide si son o no retribuidos económicamente. Para responder a las citas judiciales, si es en el perímetro del lugar donde usted trabaja, pues va a tener un máximo hasta de mediodía para atender una citación judicial. Pero si es fuera del departamento, usted va a tener un día. Pero si usted es dirigente sindical, dirigente en el sentido que sea miembro del comité ejecutivo, tiene derecho a 6 días en un mismo mes calendario para ejercer la función sindical. O sea, el patrón le da 6 días para que usted se dedique a las actividades sindicales, para ver los problemas de la clase trabajadora, y él tiene obligación de otorgarle 6 días con goce de salario para que usted ejecute esa función sindical. En algunos sindicatos, cuando se celebran los pactos colectivos de condiciones de trabajo, estos 6 días ya han sido superados hasta 15 días. Por eso ustedes ven algunos dirigentes que constantemente los ven y uno dice, pero si no trabajan, posiblemente el pacto colectivo les dé más tiempo precisamente para que ellos ejerzan la función sindical. Veamos hoy las prohibiciones del patrono. ¿Quién las lee? Así compartimos un poquito. Dime, Tatiana. Con gusto, yo le ayudo con la lectura, licenciado. Con gracias, dime, comencemos. Desde el inciso A, ¿verdad? Sí, ok. Prohibiciones del patrono. Inciso A. Inducir, exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Inciso B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Inciso C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales que pertenezcan o que ingresen a unos u otros. Inciso D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Inciso E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o título de indemnización de cualquier otro que no traslativo de propiedad. F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de los impuestos por la ley. Dirigir o permitir que se dirijan a los trabajadores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o cualquier otra condición anormal. Inciso H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Vamos a hacer un resumen, Vamos a ver, Cristian Renato Guerra. ¿Estás por ahí? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cuántos días tenés derecho a descansar con licencia, o sea, tu licencia por fallecimiento de un hijo? No tengo el fundamento legal, pero si no estoy mal son 3 días. 3 días.
¿Qué dice Tatiana? Sí, licenciado, son 3 días en el inciso, en el numeral 1 ¿Qué dice? del artículo 61. Dice, cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la que estuviera unida de hecho o de los padres o hijos, 3 días. Bueno, vamos a ver. Manuel Domingo Aguilar. Cuénteme. Por citaciones que te citen, por ejemplo, estás viviendo en Guatemala, que te citen a un departamento, ¿hasta cuántos días, hasta qué tiempo tenés derecho de licencia con goce de salario? Mediodía, Lic. A ver. Un día. Un día, claro, Norma, un día. Sí, Vivian. Va, ahí estamos. Vamos a hablar hoy de la nulidad del contrato individual de trabajo. El licenciado César Landelino Franco, en su obra precisamente Derecho Sustantivo Individual del Trabajo, habla precisamente que igual que todos los contratos que se dan en cualquier vía, pues exactamente también el contrato de trabajo es susceptible de nulidad como cualquier otro contrato. Autores como Mario de la Cueva dice que precisamente se puede dar de la siguiente manera. No iniciado el servicio, o sea, no ha iniciado la relación laboral. La nulidad impide la formación de la relación laboral. Ni el patrono tiene la obligación de aceptar el trabajador, ni éste desempeñar el puesto contratado. La regla general, no producirá la nulidad de efectos retroactivos en perjuicio del trabajador. Claro, efectos positivos sí, por ejemplo, en el caso de los salarios caídos. También otros efectos. La nulidad no necesita ser declarada ni reconocida por autoridad, teniendo el trabajador expedita en su momento. Una vez esté la nulidad, pues se la puede aplicar. La nulidad de una cláusula no produce la de todo el contrato, solo se declara inexistente la cláusula nula y en su lugar entrará en vigor lo que la ley señala en las normas supletorias que determine. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Guatemala en el artículo 82, no me recuerdo, pero lo vamos a ver en numeral, que dice que precisamente se puede declarar nula solamente una cláusula del contrato. Y van a ver en un caso específico que ahí habla. Luego, la nulidad actúa retroactivamente a favor del trabajador cuando puede exigir salarios caídos durante la prestación del trabajo. Doctrinariamente, la famosa anulación. La anulación no hace desaparecer el estado de subordinación. ¿Por qué? Porque la anulación del contrato no significa la anulación de la relación laboral. El empresario por una nulidad no puede salvarse de actos ilícitos. Ahorita van el domingo, lo vamos a ver, espérate, ahorita vamos. Está bien, va en el D del 82, ya nos agregó, que ahí si ustedes ven, habla exactamente de esta clase de nulidad. El derecho a la seguridad social no depende de la validez de un contrato. Respecto a los salarios en general, el trabajador que haya elaborado, aunque se declare nulo un contrato de trabajo, tiene derecho a que se le cancele los días laborados. Luego, por otro lado, se consideran que si la nulidad solo afecta alguna cláusula del contrato, puede darse dos situaciones. Que la cláusula afectada sea fundamental para la vigencia del contrato, en cuyo caso este no puede existir, y lo contrario, va a ser relativa, pues vamos a cumplir nada más con esa norma. El pacto contractual en condiciones debajo de la ley no genera que el contrato se disuelva y la relación laboral se haga inexistente, sino en todo caso, por supuesto, lo que está indicando aquí es de que el contrato puede ser nulo, pero la relación laboral, una vez se ha iniciado, puede ser existente. Hay alguna clasificación de las nulidades, hay expresas y hay implícitas. En Guatemala únicamente reconocemos las expresas, no las explícitas, no aquellas que se sobreentienden que tácitamente están, no. Total y parcial. Pues en Guatemala algunos autores consideran que es total y otras que es parcial, y otras dicen que no es un término que se puede usar precisamente en Guatemala. Para eso dice que en cuanto a la total y parcial, la nulidad será total cuando la invalidez afecte todo el acto, mientras que será parcial cuando recaiga sobre una parte de él, siempre que sea posible la reparación
de otras disposiciones que estuvieran exentas del vicio. Guatemala acoge la nulidad total, pues una vez suscrito un contrato individual de trabajo en condiciones inferiores a las previstas de la ley, este contrato es nulo de pleno derecho. Y pues estamos ahí, solo que vamos a ver qué dice el 82B, que nos hicieron favor ahí de anunciar. Absoluta o relativa. Esta calificación más importante, ya que produce los trascendentales efectos jurídicos según el acto viciado que haya podido vulnerar un interés público o privado. Actualmente constituye la base sobre la cual se haya estructurado el régimen de nulidades. Por cierto, tiene principio de plena vigencia en el ámbito del contrato laboral. Aquí es necesario agregar que el derecho guatemalteco la nulidad siempre es absoluta. Sin embargo, pues, en el artículo 12 está claro, ustedes son nulos de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos y estipulaciones. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 106, dice, serán nulas de pleno derecho y no obligan a los trabajadores a que se expresen en un contrato colectivo individual de trabajo o en convenio o otro documento las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores. Sin embargo, esta es la que yo les indicaba, esta nulidad, que para mí esta podría ser parcial o podría ser relativa. Artículo 82, está hablando exactamente de la indemnización y miren qué dice el D. Es nula de pleno derecho la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Lo dice el código. Si se dan cuenta, ahí únicamente está hablando de una cláusula, no de todo el contrato. Pero ¿qué es lo que sucede realmente en Guatemala? ¿Por qué el criterio, por ejemplo, del tratadista como el licenciado Franco es de que es absoluta? Porque, por ejemplo, si Tatiana es el patrono y yo soy trabajador y envía mi contrato de trabajo y está vulnerando derechos del trabajador, lo que van a ordenarle a Tatiana no es que corrija la cláusula, que haga un nuevo contrato. Por eso casi se puede decir que es nula, porque no van a mandarle a corregir únicamente la cláusula, sino que elaborar un nuevo contrato. Por eso es ese criterio en cuanto a esta. Pero creo que el inciso D nos da un poquito que puede ser relativo a parcial. Regresemos hoy nuevamente al código. Y para eso le voy a pedir favor a Norma Rocía Carreto. ¿Estás por ahí, Norma? Sí, licenciado. Artículo 24, Norma. Código de trabajo. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva. O sea, a las prestaciones que determinen este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Vale. Ahora vamos a ver la contratación de guatemaltecos para trabajar en el extranjero. Caemos en la incógnita del artículo 34, que con buen criterio un alumno nos hizo ver, que si usted lee el decreto 10/2022, exactamente en las transitorias, dice que este decreto entrará en vigencia 2 meses después de su publicación. Y exactamente fue publicado la semana pasada, quiere decir que hasta el mes de mayo vamos a tener que esa ley vigente en Guatemala. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces el actual 34 seguía vigente. Pero es normal, con ustedes nosotros nos vamos a ver ya cuando esa norma posiblemente pues, no ha terminado el semestre y esta norma ya está vigente. Entonces creo que vamos a analizar desde un punto de vista las dos, pero más nos interesa la 34, que es exacta en la nueva norma. El artículo 34, si ustedes ven en su código de trabajo, váyanse a su artículo 34, ya está totalmente modificado. Dice artículo 34, para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realicen la intermediación laboral, deberá solicitar solicitar permiso previo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida de guatemalteco al extranjero. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de intermediación
deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, partamos de la idea de que todo guatemalteco que trabaja en el extranjero deberá hacer la solicitud o pedir el permiso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque tiene que ser garante de los derechos que otorgan la legislación laboral en Guatemala a todos los trabajadores, aún los que trabajan en el extranjero, que estén precisamente en determinados programas. ¿Qué requisitos son los que van a llenar? Veamos, por favor. Tatiana, léeme el inciso A. Con gusto, licenciado. Inciso A. La persona que por cuya cuenta procede debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo en que esté en vigencia él o los contratos, un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. Sigamos. B. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento con las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar las repatriación correspondiente. Esta procede a la determinación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, de cual remita una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. E. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o el empleador lo relacionará a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá de manifestar de forma de alojamiento y forma de condiciones de repatriación del trabajador. Solo quiero que tengas un ratito ahí. Cuando hablamos del inciso D, dice, el agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda deberá celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, el cual remitirá una copia registrada en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si ustedes ven, veamos qué dice el artículo 28, por favor. Alguien que tenga el 28. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Fíjate qué interesante, pues. En el D, vean lo que dice. Primero, estamos hablando de que su código en el... Silvia, léete el D del 34 tuyo. Del 34, el D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores de que se trate en 4 ejemplares, uno para cada parte y 2 que dicho agente o empresa debe presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 5 días por lo menos de anticipación al embarque o salida de los interesados. Fíjate pues, si somos bien analíticos en el D, aquí lo que está hablando es precisamente, Cecilia dio lectura que ese artículo, que es el que está siendo derogado por esta nueva ley, dice que se debe hacer en 4 ejemplares, ¿sí? Y que uno va a quedar precisamente para que lo maneje el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las sedes diplomáticas. Pero ya en esta reforma que tiene este artículo, reforma que está establecido en el artículo 14 del decreto 10/2022, ya no se habla de 4 ejemplares, sino únicamente de 3. Y exactamente el D que leímos dice que va a ser una copia y la otra copia la va a remitir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El 28, ¿qué diferencia tenemos con el 28? La única diferencia es de que aquí va a tener que enviar con 5 días de anticipación al embarque
ese aviso a la inspección, a la Dirección General de Trabajo. La copia de esa, la copia que va a registrar el Ministerio de Trabajo, va a enviarla el agente reclutador 5 días antes del embarque. El 28 dice que nosotros después de elaborar el contrato lo vamos a enviar y tenemos 15 días para poderlo hacer llegar a la Dirección General de Trabajo. Esa es una diferencia bien marcada que vamos a encontrar precisamente en estos artículos. Seguimos, por favor. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, nos quedamos ahí. Entonces, estos serían estos requisitos. El contrato de trabajo debe tener lo que señala para el efecto del artículo 29, donde están todos los requisitos. Sin embargo, este tipo del marino mercante guatemalteco, o sea, del extranjero trabajando, o del extranjero, del guatemalteco trabajando en el extranjero, debe cumplir también estos requisitos. Por favor, Tatiana. Con gusto, licenciado. Inciso A. Deberá ser siempre por escrito y será siempre en idioma español. Si se requiera una traducción, será a costas del empleador. Inciso B. El capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efectos de dar por los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrarlo a requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. Inciso C. Además de los requisitos de todo contrato de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir 1. El detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador. 2. Indicación de la persona a contactar en caso de emergencia. 3. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requieran para transferencias monetarias y la relación existe. Solo voy a regresar. Alguien me escribió ahí algo. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Mira, pues, el decreto 10/2022, en su artículo 14, o sea, los artículos 1, 2, 3 de ese decreto 10/2022, que se refiere exactamente al marino mercante guatemalteco, modificó en su artículo 14 el artículo 34 del Código de Trabajo. O sea, en el artículo 14 del decreto 10/2022, si usted lo lee, que ya se lo envié, bueno, no se lo enviaba, pero lo dimos la vez pasada, habla claro que se reforma el artículo número 34. Bueno, ya haciendo esa observación, regresamos a lo que estábamos viendo. Vean qué interesante. Primero, este tipo de contrato solo se puede hacer por escrito y en idioma español. No se puede hacer en otro idioma más que el español. Si el empleador quiere una copia, pues que se la traduzcan, pues ya será a su costa. Pero por favor, requisitos esenciales que sea en idioma español. El capitán del barco, los que yo les dije, va a tener una copia física. Pero eso no significa que el agente reclutador haga una copia adicional, sino que me imagino que esa copia se la va a hacer llegar, ya sea en forma física o digital. Luego, pues, además de los requerimientos del contrato de trabajo, debe incluir, y ahí está, algunas anotaciones que no tiene, como por ejemplo, que quién va a percibir, por ejemplo, si él quiere que alguien reciba aquí la plata, a quién va a ser, y por supuesto, tener bien documentada toda la parte de las transferencias monetarias y la relación existente. ¿Qué obligaciones tiene en este tipo de ley específica el trabajador? Acatar, las instrucciones del capitán del buque o del barco, reconociéndole como la autoridad máxima del mismo, así como los representantes del patrón. Ya estamos muy claros que el capitán del barco es el representante del patrón. Someterse a exámenes físicos que le sean requeridos y que tengan que ver con la prestación del servicio contratado. Por supuesto, pues yo creo que este tipo de trabajo se requiere de un buen estado físico. Me imagino que habrán situaciones que uno las pueda tener y que por lo tanto va a ser imposible que uno pueda trabajar en un barco. Participar activamente en las capacitaciones que se establezcan para todos los trabajadores. Dar aviso a cualquier funcionario empleado, porque ya lo leímos, de cualquier vejamen, cualquier situación, tergiversación de sus derechos que tiene. El empleador,
¿Cuáles son las obligaciones del empleador, del patrono? Veamos el A, por favor, Tatiana. Con gusto, licenciado. Toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá elevar en el lugar de trabajo, deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. ¿Continúo? Ahora miremos el D. Con gusto. D. Cuando corresponda o a la solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. ¿Continúo? Sí, continúa la siguiente, por favor. Ok. Inciso E. Llevar un registro de los pagos y constancias efectuadas a la agente de mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y cumplimiento de la legislación aplicable. F. Respetar a los horarios contemplados para alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparaciones en los periodos de descanso o licencias de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato, soportando los costos de este traslado. H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses después de que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Bueno, yo creo que en el Código de Trabajo no vamos a encontrar otro tipo de indemnización de desempleo, más que en este artículo 34, que es esta reforma precisamente que establece que vamos a tener ya un bendito garantizar una indemnización por desempleo. Continuamos. Continúo. Inciso I. Insumos subjetivos. Garantizar el abastecimiento habitacional, así como los materiales e insumos de habitaciones, alimentación e hidratación, servicios médicos, espacio de alimentación de propiedad privada, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solaz y esparcimiento de acceso a servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias y pensiones o beneficios conforme a la disposición que se desarrollen para el efecto de los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. L. Respetar la libertad del culto o religión. Bueno, yo me interesaría que ustedes estuvieran presentes ahí, el que hablamos precisamente de la indemnización por desempleo y el CABA, ustedes que es lo extraordinario, que hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora, o sea, a través de una fianza, precisamente el pago de las sumas de indemnizaciones a favor del trabajador. Esos son dos requisitos muy importantes que establece, que únicamente los van a encontrar ustedes en este artículo. Respetar la libertad de culto, religión, ¿va? Que eso va a ser siempre importante. Regresemos al Código de Trabajo. Le vamos a pedir favor vamos a ver, para que alguien nos ayude más, Tatiana, voy a ver aquí quiénes ponemos a que nos apoyen para que participemos. Alejandro Corado, ¿estarás por ahí? Alejandro Corado. ¿Puedo leer? Va a decirme, léete el 35, por favor. Artículo 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. A. Si los trabajadores son menor de edad. B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos. C. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. Y D. Si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos
o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a las establecidas en el presente código, o que en alguna forma estos puedan salir perjudicados. Fíjate qué interesante. Primero, no se va a permitir que trabajadores guatemaltecos menores de edad trabajen en el extranjero. Aquí sí no aplican los 15 años, ¿eh? Aquí tienen que ser mayores de 18 años para que puedan ser autorizados por el Ministerio de Trabajo para trabajar en el extranjero. 2. Volvemos al carácter alimenticio del salario. Vean el B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos o a quienes dependan económicamente de ellos, no se va a autorizar el permiso si no precisamente se garantiza los alimentos. Vean qué importante es. Ya nos dimos cuenta cuando hablamos del salario y toda esa protección. Veamos hoy de una vez, por favor, mírame el artículo 36. Artículo 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requiera un conocimiento muy calificado. Eso es interesante. O sea, si vamos a ser guatemaltecos que tenemos títulos profesionales o seamos técnicos especializados, ni siquiera requerimos el permiso, ni siquiera el permiso. Entonces ahí vamos a ver. Me gustaría que alguien me leyera el 37, no lo anoté porque es un poco complicado su interpretación. Si querés, voy a pedir favor ahí. ¿Estás por ahí, Iván García? ¿Quién levantó por ahí la mano que nos puede ayudar? No, si quieren la puedo leer Por yo. favor, por favor. Ok, artículo 37. Todas las disposiciones de este capítulo se deben de aplicar a las modalidades que se regulan en las siguientes, salvo que, que estos hayan manifestado en contrario. Bueno, miren, la interpretación es sumamente complicada, complicada, pero ahí lo vamos a dejar para que quede grabado porque es el 37. Ahora vamos a ver este reglamento que es de autorizaciones del trabajo de personas extranjeras a empleadores del sector privado, únicamente del sector privado. Este es el decreto que ya lo habíamos, por lo menos ya lo habíamos anunciado, pero yo se los envío, que es el 528-2003, que es exactamente un acuerdo gubernativo, que es prácticamente que establece el trámite para los extranjeros. Los extranjeros los vamos a ver desde dos puntos de vista, el de dependencia para el sector privado y también vamos a ver los refugiados. Para el efecto, voy a pedir por favor quien me lea ahí el artículo 1 y 2. Yo, licenciado. artículo 1. Los extranjeros que ingresen legalmente al país necesitan de autorización previa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para trabajar, para trabajar en relación de dependencia, prestando sus servicios a un empleador del sector privado. Artículo 2. Para el estricto cumplimiento de los porcentajes de trabajadores y salarios establecidos en el artículo 13 del Código de Trabajo, cuando se solicite permiso de extranjeros para ocupar puestos de gerentes, directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas, los solicitantes deberán acreditar fehacientemente que se trata de tales puestos, de conformidad con la naturaleza mercantil o de otra índole de la entidad o de la empresa solicitante, y conforme al régimen legal que le sea aplicable. Deberá presentar fotocopia legalizada del nombramiento correspondiente, en su caso con razón de su inscripción en el registro o registros respectivos. Ahora mírame el artículo 12. Artículo 12. Los extranjeros a quienes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, les haya conferido la calidad de refugiados o que de otra manera acrediten fehacientemente dicha calidad, para obtener permiso de trabajo en el país deben presentar su solicitud acompañada con fotocopia de su cédula vigente de identidad de refugiado, exhibiendo el original para el cotejo de la fotocopia o fotocopia legalizada de dicha cédula. De la resolución debe remitirse copia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Bueno, entonces ahí estaríamos con esa ley que medio la analizamos, ¿va? Entonces, ahora veamos la clasificación de los contratos de trabajo, ¿sí? La clasificación de los contratos de trabajo lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Primero vamos a ver por su celebración, por su plazo de celebración y por su forma de celebración. Por su plazo vamos a ver indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. La regla general en Guatemala es que todos deben de hacerse a plazo fijo, a plazo fijo. Y como forma excepcional, perdón, por tiempo indefinido. La regla general es por tiempo indefinido. La excepción son a plazo fijo y por obra determinada. En Guatemala, aunque usted celebre un contrato a plazo fijo o por obra determinada, pero si la naturaleza de la empresa es permanente y continua, se va a considerar que es por tiempo indefinido. Si la naturaleza del trabajo es accidental o temporal, entonces puede ser a plazo fijo o por obra determinada. Entonces, regla general, tiempo indefinido. Excepción, plazo fijo y hora determinada. Puede ser, en su forma de celebración, puede ser verbal y puede ser escrito. Vamos a ver el 27 y también vamos a ver el 28, que también habla de que debe ser escrita. Pero ahorita veamos por su plazo de celebración. Artículo 25. Vamos a ver si está por ahí Jacqueline Iliana López. Sí, doctor. ¿Me haces favor el 25? Con gusto. El contrato individual de trabajo puede ser A, por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su determinación. B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su determinación o cuando se ha previsto el acaecimiento de un hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C, para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador, desde que se inician las labores hasta que estas concluyen, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajadores ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, lo interesante acá es entonces lo siguiente. Si ustedes ven en el B, quiero que me subrayen donde dice a partir en este segundo caso. Se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato, porque la obra determinada es lo inverso, tomando en cuenta el resultado del trabajo o la obra realizada. En el de plazo fijo vamos a ver la actividad del trabajador y en el otro vamos a ver el resultado del trabajo o de la obra realizada. Veamos hoy lo que estamos hablando de la naturaleza o las reglas que se dan en cuenta. A que el contrato debe ser por tiempo indefinido y la excepción plazo fijo y obra determinada. Le voy a pedir favor a Helen Aileen Raxón Blanco, si estás por ahí. Sí, licenciado, con gusto. Léeme el 26, por favor. Artículo 26, Código de Trabajo. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si el vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Bueno,
El artículo 33 ya lo habíamos analizado, solo voy a recalcar con la primera parte. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver el artículo 29, que son las formalidades del contrato de trabajo, y efectivamente ahí nosotros tenemos que indicar dónde vive habitualmente el trabajador y dónde va a ejecutar el trabajo. Porque dice el 33, si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en un lugar distinto al que aquel viva habitualmente, dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Y lo demás, pues ya lo leímos en cuanto a los pasajes, ¿va ustedes? Y el último párrafo que dice, porque es la excepción, en este caso, en los casos que contempla este inciso, que el trabajador vive en un lugar y su servicio lo va a prestar en otro y tiene más de 15 kilómetros de diferencia, de distancia, la relación de trabajo. Allá dice que la relación de trabajo es la ejecución del trabajo. El momento que usted ejecute el trabajo, ahí está iniciando la relación laboral. Pero esta es una excepción, que la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Luego tenemos por su forma de celebración. Tenemos verbal y escrito. Por eso el artículo 27 dice muy claro, el contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera. Lo que quiero que ponga atención es que dice puede ser, no debe ser. Debe es que sí debería ser. No puede es que también podamos hacerlo también por escrito. Labores agrícolas o ganaderas, el servicio, los trabajos accidentales o temporales, y luego también que dependiendo del valor y el tiempo. Pero vean qué interesante. A pesar que es un contrato verbal, el último párrafo del artículo 27 sí tiene el patrono una obligación que cumplir y es la siguiente. Por favor, ¿quién me ayuda? ¿Qué párrafo dijo, licenciado? El último párrafo del 27. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebre el contrato una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y el vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Bueno, con lo que tú le diste lectura, si te das cuenta, a pesar que es verbal, el patrón tiene la obligación de suministrar al trabajador esa tarjeta o esa constancia. Eso sí va a ser por escrito. ¿Por qué? Porque ahí se han aprobado las relaciones laborales, salarios y todas las demás circunstancias. Ahora regresemos al escrito, al 28. ¿Quién me lee el 28? Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono quedará obligado a hacer llegar al Departamento de Administración de Trabajo, que es la Dirección General de Trabajo, totalmente. Directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Bueno, si se dan cuenta, entonces, la regla general es que sea por escrito y en 3 ejemplares. La reforma del 34, bueno, actualmente tiene que ser en 4 ejemplares. Ya la reforma únicamente dice en 3. Y que exactamente ya el Ministerio de Trabajo solo le va a dar aviso precisamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también el capitán del barco va a tener una copia, pero no una copia que es obligación que el patrón no lo elabore. No, él va a tener una copia porque necesita ver ese tipo de relación ante las autoridades competentes. El artículo número 30, pues ya lo hemos dado lectura. Lo que dice el 30 concretamente es lo siguiente, que por ejemplo, si, vamos a ver,
Lo que dice el 30 es, por ejemplo, Norma Rocío es el patrono y Avidán Ortiz es el trabajador. Si yo demando a Norma Rocío, la única manera que yo puedo decir, señor juez o señores inspectores generales de trabajo, resulta que yo trabajé para Norma Rocío y yo trabajé y inicié mi relación laboral el 1 de enero del año 2020 y mi salario era tanto y yo doy todas las especificaciones. La única manera que Norma Rocío se puede ir a defender es llevando el contrato de trabajo y dice, no es cierto. Él inició a trabajar el 1 de enero del 2021. Aquí está su contrato de trabajo, el cual él también firmó. ¿Sí? Pero ¿qué resulta si Norma Rocío nunca hizo el contrato? Entonces lo que dice es, la falta de estás hablando del contrato de trabajo, o la omisión de alguno de los requisitos se deben imputar siempre al patrón, si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe. Ese es importante, ¿eh? Y luego dice que el contrato verbal puede probarse por medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio del mismo patrón. Pero también lo importante en el contrato verbal que no se les olvide el último párrafo del artículo 27, esa famosa constancia o tarjeta que se debe tener. Ahora sí, veamos estas formalidades porque estas formalidades nos van a permitir la aplicación del artículo 33, que es precisamente cuando entre el lugar que usted vive y va a ejecutar su trabajo hay más de 15 kilómetros de distancia. Por favor, ¿quién me lee el artículo 29? Si gustan, lo leo yo, licenciado. Por favor, Tatiana. Ok. Artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de inicio de relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. D. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad de calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo del trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o distribución accidental en las herramientas como consecuencia de uso en el trabajo. Y las demás estipulaciones legales que convengan las partes. J. El lugar y la fecha de celebración del contrato. K. Las firmas de los contratantes o de la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de su cédula de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contrato para cada uno de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones. Bueno, estos son los requisitos que debe tener todo contrato de trabajo. Yo les he indicado a ustedes que anteriormente, ahora ya no, pues ahora en la página del Ministerio usted va a encontrar. Lo que la ley dice es que usted se va al 29 y cumple con estos requisitos. El Ministerio de Trabajo en su página creo que tiene un formato de un contrato de trabajo. Lo importante es que a pesar de este contrato de trabajo, por favor, usted cuando tenga el ejercicio de la profesión y tenga que ver con los contratos, no se le olvide, por ejemplo, si hay los regímenes especiales, por ejemplo, el trabajo agrícola y ganadero, el trabajo de menores, el trabajo de mujeres, el trabajo de las mar y vías navegables, el trabajo de transporte, el trabajo de casa particular,
el trabajo de aprendizaje, todos esos tienen aspectos diferentes que usted los va a tener que incorporar a esta normativa, al artículo 29. Pero estas son las características generales que debe tener un contrato de trabajo. Normalmente abogados que se dedican precisamente a esta materia ya tienen sus propios formatos, porque los que tiene el ministerio o los que vendían en librerías, o no sé si todavía los venden, los espacios son muy reducidos y no se puede hacer ni siquiera completa los nombres o algunas fechas o algunos datos que uno debe proporcionar. Capacidad para contratar. Ya hemos leído en varias ocasiones el artículo 31, no lo vamos a volver a leer. ¿Por qué? Porque en Guatemala ya sabemos que de conformidad que en el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y su reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 260-2019, la edad en Guatemala para trabajar son 15 años. ¿Qué pasa con los de 15 años? Tienen derecho a contratar sus propios, a firmar, a celebrar y firmar su propio contrato de trabajo y a percibir su propia remuneración. Ya lo hemos leído en varias ocasiones, inclusive tocamos creo que el artículo 259 del Código Civil para completar precisamente lo que dicen estas otras disposiciones legales. Ya quedamos también claro de que puede pertenecer a un sindicato, lo que no puede formar parte del comité ejecutivo ni el consejo consultivo. Por supuesto, el artículo 32 y el 150, a pesar que ya no se puede aplicar en Guatemala, sigue como una ley vigente, una ley por derecho positivo. El 32 y el 150 no han sido expulsados del Código de Trabajo y por lo tanto, aunque no se aplica, porque ya hemos hablado que si usted llega a la inspección, al Ministerio de Trabajo, a solicitar un permiso de un menor de 15 años, no se lo van a autorizar. Aunque cumpla con los requisitos del 32 y el 150, no se lo van a autorizar. Todo lo contrario, hemos leído que precisamente Guatemala es parte de la obligación de todo trabajo infantil y también, por supuesto, pertenece a otras entidades internas e internacionales donde está tratando de erradicar toda forma de explotación de trabajo infantil. Ya vimos que el 156 bis del Código Penal también regula una sanción de tipo penal con una multa sumamente elevada para los trabajadores que abusen precisamente de los menores de edad. Pero sin embargo, como sigue existiendo en el Código Civil, es nuestra obligación enseñarla, aunque le anticipamos que no le van a permitir ningún tipo de autorización. Pero veamos en qué casos procedía. ¿Alguien que me lea el artículo 32, por favor? Artículo 32 del Código de Trabajo, licenciado. Sí, por favor. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos, y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General del Trabajo. El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior lo deben percibir sus representantes legales o la persona que tenga a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones a que alude este artículo. Ya esa no te la van a autorizar jamás. Y miremos el 150. ¿Se lo leo, licenciado? Sí, del Código de Trabajo 150. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años, o en su caso para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: a. que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar, por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B. que se trata de trabajos livianos por su duración Aquí estoy. Sí. compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C. que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones
se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Si se dan cuenta, eran ciertos requisitos que se debían de cumplir. Actualmente, lo que yo les he dicho a ustedes, no le van a permitir ni vías de aprendizaje, ni por extrema pobreza, ni porque van a ayudar económicamente a sus padres o quienes viven con ellos. No le van a autorizar absolutamente nada. Le dimos lectura únicamente porque está en el código, no sirve expulsada del mismo. Ahí es de que vamos a terminar la clase del día de hoy. Ahí no sé si hay alguna pregunta. Del trabajo. Derecho vigente no positivo, ¿va, maestro? Exactamente. Muchas gracias, Lizalan, que esté ahí conectado. Aunado, claro, maestro, siempre, siempre, buenas noches. Fíjese que en ese en el es viernes. Aquí estamos, señores, buenas noches, aquí estamos, comprando el panito para cenar. Aunado a lo que usted decía, maestro, del contrato, es importante acotar que la no exhibición del contrato, pues obviamente se toman como ciertas las aseveraciones manifestadas por el trabajador, pero también hay una multa de 50 a 500 quetzales. Entonces, algo que resulta simbólico para el patrono, pero que pues, nuestro código data de 1961 y que creería yo una buena reforma, porque obviamente el contar es un requisito, algo esencial que su trabajador tenga su contrato. Sin embargo, la multa no responde a esos, a la actualidad de hoy en día, ¿verdad? A Prueba la de realidad. ellos. Exacto. Prueba de Al ellos principio desconocía la realidad. Exacto. Es ahí para a saludar a los compañeros que muy callados también, maestro. Buenas noches. No, yo creo que hoy como si me quedé asombrado yo, a pesar de que era para celebrar un cumpleaños, pues se quedaron un poco calladitos. Pero bueno, entonces jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Yo creo que el próximo viernes el licenciado Alan va a estar compartiendo con nosotros un tema y pues ya nosotros vamos a estar un poco para ir variando también, porque también necesitamos la fuerza de la juventud en todo esto. Él Así será. me acaba de contar de un asunto laboral que derecho positivo no vigente. Lo que pasa, Edgar, de que sigue siendo una norma vigente, ¿no? Que ya no se aplica. Pues. Bueno, es cierto, pues tuvimos concierto, es cierto, tuvimos concierto aquí. Hoy fue un día muy productivo acá, estuvo muy bueno. Entonces, si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes y el día viernes. El licenciado Alan también ya nos va a ayudar. Ya están molestando, ya vio. Sí, no, estamos. Ahí estamos. Estaremos. ¿No? Está bueno, jóvenes, entonces pasen una buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Feliz noche, Feliz noche, licenciado.